Vamos ahora a una mesa de análisis, vamos a tratar de entender mejor qué es lo que está ocurriendo en esta jornada electoral y le agradezco muchísimo a Arturo Magaña Duplancher, tú ya lo conoces, es un experto en temas internacionales, ha estado en el Senado de la República, ha estado conmigo en distintas mesas para hablar de temas internacionales. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas noches, gracias por acompañarme en esta transmisión especial. Hola, Genaro, ¿qué tal? Buenas noches, un placer estar aquí. María Pía Taracena, también ya la conoces, ella es académica en la Universidad Iberoamericana, es profesora, es mi colega ahí también de materias de política de Estados Unidos. Y muchas gracias, María Pía, te agradezco que me acompañes también en esta transmisión especial de Foro TV. Hola, Genaro, y gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Quisiera preguntarles primero un balance general. Hay quien cree que es una buena noche para los demócratas por el hecho de que recuperan la Cámara de Representantes, ya tienen ahora el control de una de las dos cámaras, pero por otro lado también parecería que quien gana es Donald Trump con su propio tuit de Tremendous Success Tonight, un gran triunfo, un tremendo triunfo. ¿Cómo lo ves, María Pía? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Gana Trump? Bueno, lo primero que veo es que Trump siempre se acomoda para ganar porque es un triunfador según el nato, ¿no? De hecho, bueno, sí tuvo algún triunfo porque consolidó la postura de los republicanos en el Senado, pero no hay que perder de vista el triunfo de los demócratas en la Cámara Baja, del cual se pueden desprender muchas cosas interesantes, y es todas las posibilidades que van a tener los demócratas para limitar ciertas acciones de Donald Trump, o hacer comités de investigación para muchos temas, como la separación de las familias migrantes, por ejemplo, y bueno, todos los retos que eso significa en el término de balance de poder del mismo Congreso, que es muy interesante porque hay que acordarnos que todo lo que entra por una cámara sale por la otra, y entonces creo que el juego o la danza legislativa va a estar muy interesante, y el triunfo de haber sacado, después de 8 años de control de los republicanos en la Cámara Baja, el triunfo de los demócratas y de las mujeres es muy importante en este triunfo también. ¿Coincides con esta lectura, Arturo? Sobre todo pensando en que yo he pensado a lo largo del día que los demócratas en efecto ganan, pero que ahora había una pelea dentro de esta victoria, una pelea que tiene que ver con el control del partido, una pelea que tiene que ver con quién se va a quedar con la vocería de la Cámara de Representantes. Nancy Pelosi hoy dio un discurso pues bastante triunfal, ella feliz, se veía contenta, pero lo cierto es que en su partido ya hay quien dice, ya no, usted ya no puede ser la vocera del partido. Bueno, y con toda razón, porque evidentemente la crisis no es menor. Se esperaba que en todo caso el margen de victoria fuera más amplio y que pudiera el Partido Demócrata avanzar o por lo menos no perder posiciones importantes en el Senado. El Partido Republicano no solo mantiene la mayoría en el Senado, sino que ha ampliado esa mayoría de manera suficientemente preocupante para procesos que pueden venir, tanto en términos de asuntos internacionales como asuntos judiciales, etcétera. Y el Partido Demócrata, bueno, pues en realidad a lo que se presenta en estas elecciones es a tratar de resolver también un conflicto interno muy importante, no solo por el hecho de que efectivamente no es el Partido Demócrata de Nancy Pelosi y el de Joe Biden o el de los Clinton o el de los Obama el que ha sido tan reconocido en las urnas, como el Partido Demócrata de estas dos mujeres de fe musulmana que ingresan al Congreso, o del primer gobernador abiertamente homosexual en Colorado, o el Partido Demócrata de Beto O'Rourke y de sus simpatizantes. Por tanto, me parece que sí viene un conflicto generacional importante al interior de los liderazgos del Partido Demócrata. Diríamos que en cierta medida no hay nada para nadie y no hay una victoria contundente de ninguna de las dos partes. Y efectivamente, como decía Pía, será interesante ver qué sigue en las disputas y escaramuzas legislativas, porque efectivamente el Congreso será parte fundamental de esa nueva gobernabilidad. No obstante, pues 35 de 38 elecciones intermedias en Estados Unidos, el partido en el gobierno pierde la mayoría en su Cámara Baja, y eso no necesariamente implica que no pueda reelegirse el presidente. Obama se reelige sin problema con una Cámara Baja que le es adversa. Por lo tanto, tampoco estamos en presencia del funeral de Donald Trump, ni nada por el estilo. Y los demócratas más bien tendrían que estar preparando una noche de los cuchillos largos, porque me parece que sí fracasan en algunos estados donde clarísimamente tenían una posibilidad de armar un discurso mucho más combativo y no solamente sacarle un rasguño a Trump.
No es el funeral de Donald Trump y en efecto va a haber platos rotos que pagar. Acompáñenme, Arturo y María Pía, por favor, Claro. en los últimos minutos de esta transmisión especial. Vamos a una pausa, regresamos para conclusiones, para ver qué pasará con México en el Congreso, con la agenda de México en el Congreso de Estados Unidos. No te vayas, es una transmisión especial de Foro TV por las elecciones de medio término. Gracias por continuar con nosotros en esta cobertura especial de Foro TV sobre las elecciones intermedias en Estados Unidos. Le agradezco nuevamente a María Pía Taracena, académica de la Ibero, y a Arturo Magaña Duplancher, también analista internacional, que estén en esta mesa de discusión, en esta mesa de análisis sobre lo que ha pasado hoy. Hablábamos un poco, María Pía y Arturo, sobre cómo le ha ido la salud de los partidos, sobre todo el demócrata, ahora que gana la Cámara de Representantes y lo que viene ahora para este partido. Pero hablemos también de los republicanos que mantienen el control del Senado, que mantienen, digamos, de cierta manera, unas victorias importantes en algunas gubernaturas. Hasta el momento llevaban 21 y evidentemente a lo largo, conforme vayan llegando los resultados, a lo mejor podrían ser más. ¿Cómo ven a este partido, sobre todo en su relación con el presidente Trump para los próximos 2 años? Se han peleado en diversas ocasiones. El mismo Paul Ryan, quien se va como vocero de la Cámara de Representantes, ha estado en confrontación directa con el presidente Trump. ¿Una relación difícil, Arturo? ¿Una relación que van a tener que sanar diferencias? Seguramente sí, y con todo, me parece que el margen de victoria del Partido Demócrata no da para hacer un examen a fondo de la necesidad de cambiar ciertos liderazgos republicanos o de hacer un análisis más profundo sobre la necesidad de ir pensando, por ejemplo, en otro candidato republicano para las elecciones de 2020. Creo que es una validación en cierta medida de la capacidad movilizadora y polarizante de un discurso xenófobo y racista que mucho debería de preocuparnos, por ejemplo, en México, dado que parece que prueba su eficacia, por lo menos para detener lo que se suponía podía ser una catástrofe. Por lo tanto, me parece que sí seguirá habiendo este tipo de discordias al interior del partido, pero habrá menos incentivos que los que hubiera habido si la victoria demócrata hubiera sido contundente y si no hubieran sido capaces los republicanos de mantener el Senado y de ganar gubernaturas clave que por mucho que hayan sido toss-up, pues me parece que sí les da mucha tranquilidad, ¿no? Nos quedan 2 minutitos, María Pía. Me gustaría que hiciéramos unas reflexiones finales sobre cuál es el papel de México en los próximos 2 años, pensando con este nuevo balance de poder que hay en el Congreso de Estados Unidos. El Congreso tiene unas atribuciones muy importantes. La Constitución le da al Senado atribuciones en política exterior y a la Cámara de Representantes dinero. Y pensando desde esa perspectiva, ¿cuál podría ser la relación que tenga el gobierno que está a punto de empezar en México, el de López Obrador, el próximo 1 de diciembre, con la presidencia, los próximos 2 años de Donald Trump, con ese gobierno dividido, con los demócratas ganando una cámara y los republicanos la otra? Bueno, yo creo que el papel de México debe de ser hacer un muy buen lobby a nivel del Congreso, porque obviamente el camino seguro lo tenemos con los senadores republicanos, que de alguna manera lo más seguro es que ratifiquen, por ejemplo, el TECMEC, pero obviamente quedan muchísimas cuestiones que podemos hacer lobby frente a los demócratas en la Cámara Baja que ayuden, digamos, a estos comités de vigilancia en los temas más importantes para México, como toda esta situación de la migración. Entonces yo sí creo que México tiene ahí muchísimo trabajo que hacer, un trabajo político dentro del legislativo. Y yo quería mencionar en esta cuestión de los republicanos que hay que fijarnos muy bien en otro liderazgo, que es el liderazgo ahora en la Cámara Baja del Partido Republicano como minoría. Tú lo has dicho que Paul Ryan se va, pero no sabemos quién va a ser el líder del partido minoritario, si un moderado o un trumpista o un trumpiano, y seguramente va a ser un trumpiano. Y eso también va a afectar mucho la relación dentro del Congreso, pero también lo que países como México, actuando como grupo de presión frente al Congreso, utilizando la herramienta del lobby, pueden hacer para influir
en cosas que beneficien a nuestro país en los temas que nos competen en el Congreso. Sin duda. Sin duda. Les agradezco muchísimo, María Pía y Arturo Magaña Duplanché, por haberme acompañado en esta transmisión especial. Gracias a los dos analistas. Pero sobre todo, muchas gracias a ti por habernos acompañado a lo largo de esta transmisión desde Washington, D.C., yo y mis colegas analistas allá en los estudios de Foro TV. Soy Genaro Lozano. Muchas gracias por tu atención y por habernos acompañado en esta edición especial de las elecciones de medio término. Donald Trump, el referéndum. Gracias, buenas noches, que descanses.